patrimonial. Antes de empezar con la clase propiamente dicha, quería pasarles una información. Se habilitó en plataforma una clase de consulta todos los viernes desde las 18 horas. Ahí tienen la dirección el link de la clase subido a la plataforma. Vamos a, ante cualquier pregunta que tengan, duda que tengan, habiliten el micrófono, me preguntan y ponemos y apaguen el micrófono, por favor. O sea, luego de hacer la pregunta. Recording in progress. Entonces, nuevamente, buenas tardes. Les decía que se ha habilitado en la plataforma el link de la clase de consulta de los viernes desde las 18 horas. Hoy vamos a trabajar con el estado de situación patrimonial. ¿Se ve bien? ¿Estoy compartiendo bien la pantalla? ¿Se ve bien? ¿Se me escucha bien? Acuérdense que están todos con los micrófonos apagados. ¿Se ve bien? Bueno, acuérdense que cuando abran el necesitan hacer una consulta, prenden el micrófono, me preguntan y lo vuelven a apagar el micrófono. Tengan cuidado que no se escape algún comentario impropio. Bueno, hasta acá habíamos llegado la semana pasada, el jueves pasado, donde veíamos que los estados contables básicos, según la resolución técnica número 8, son 4. Los 4 son el estado de situación patrimonial, también llamado balance general, el estado de resultados o el estado de recursos y gastos. Acá es O porque el estado de resultados es en las sociedades o en las empresas que tienen actividad comercial, industrial o de servicio, y el estado de recursos y gastos es el estado que se utilizan obligatoriamente los entes sin fines de lucro. El estado de evolución de patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Los 4 en el mismo nivel. Los 4 con el mismo nivel de obligatoriedad. Que nosotros en clase lo demos por una cuestión didáctica. Primero, estado de situación patrimonial, estado de resultado y estado de evolución de patrimonio neto. Y luego, en una segunda etapa, que es la que se evalúa en el segundo parcial, vemos por separado el estado de flujo de efectivo, no quiere decir que tenga menos importancia que los otros 3. Los 4 son obligatorios. Y por último, la información complementaria, que es parte de los estados contables básicos. Es decir, la información complementaria complementa con un grado de detalle mayor a la información que se presenta en los estados contables básicos en forma sintética. Y acá, como nota, y solamente a título informativo, porque también es parte de la materia, se informa que los estados consolidados, en la medida que se trate de un grupo económico que cumpla las condiciones necesarias para presentar estados consolidados, según las normas argentinas, se presentan como información complementaria. Nosotros, ¿se acuerdan esta escalera con la que vimos, esta escalera que vimos el otro día en la clase? Usted está aquí, indica en la parte didáctica que estamos en la materia. Estamos en lo que se refiere a la presentación, a la exposición de los estados contables. Para llegar a este último escalón, hemos circulado por cada uno de estos escalones. Desde la información susceptible de ser registrada, ser considerada como un hecho económico susceptible de ser registrado, la incorporación de esa información, el ingreso de esa información a la contabilidad a través de un asiento registrado en el libro diario,
que generan la mayorización de cada una de las cuentas que han recibido la registración, que genera un balance de suma y saldo que requiere ajustes, y esos ajustes generan un balance de suma y saldo ajustados, que es el rompecabezas, son las piezas del rompecabezas necesarias para armar el estado contable. Por una cuestión didáctica, todo esto se ha ido articulando en las distintas materias, empezando por introducción a la contabilidad, siguiendo por contabilidad 1, hasta esta parte, hasta llegar al balance de suma y saldo, y algunos ajustes, y en contabilidad 2, donde trabajamos con ajustes al cierre, medición y evaluación de cada uno de los rubros, para llegar ahora a lo que es los estados contables, que son los 4 que mencionamos con anterioridad. En toda la materia lo vamos a dedicar a este último escalón. Último escalón que tiene requiere, obviamente, naturalmente, que se hayan trepado todos los escalones y que se mantenga el conocimiento de lo que tiene cada uno de estos escalones. Por eso lo decía, esto es una articulación y tiene una secuencia, una división solamente a los fines didácticos. Por eso en la clase pasada charlábamos de la necesidad que se presenta en algún caso de repasar algunos temas, tanto de contabilidad 1 como de contabilidad 2, por la articulación esa a la que me refiero y por las particiones que solamente tienen un fin didáctico. En el material que les propuse en la plataforma, tienen una serie de cuentas que requieren ser clasificadas dentro de los estados contables, dentro de cada uno de los rubros. Nosotros hoy día vamos a trabajar con lo que es el estado de situación patrimonial o el estado del balance, o balance general. Este estado se caracteriza por mostrar una figura estática, mostrar una foto de lo que es la situación patrimonial a una fecha, a un momento determinado. Estamos que ese momento determinado es la fecha de cierre del ejercicio. A la fecha de cierre del ejercicio se saca una foto de cuál es la situación patrimonial del ente. Como verán, les voy a proponer como modelo de estado de situación patrimonial el que propone un anexo de la resolución técnica número 9. La resolución técnica número 9 presenta cuestiones particulares de exposición referidas a entes comerciales, industriales y de servicios. Este es el modelo propuesto por la resolución técnica número 9. Fíjense, denominación de la entidad, el nombre obviamente de la entidad, que estamos en presencia de una entidad comercial, industrial o de servicio, estado de situación patrimonial a la fecha de cierre, comparativo con el ejercicio anterior. Esta información es obligatoria. Este membrete es obligatorio y es un membrete que es información complementaria. Luego tenemos la foto de la situación patrimonial del ente, donde fíjense que en una columna, si la vemos de frente a la pantalla, hacia la izquierda, tenemos el activo, su totalidad, y a la derecha, el pasivo y el patrimonio neto, mostrando de esta manera la ecuación contable básica. El activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Entonces, la información, el activo, se divide en activo corriente y activo no corriente. Ya vamos a ver qué significa esto. El pasivo se divide en pasivo corriente y pasivo no corriente. Y el patrimonio neto se presenta en una sola línea, según el saldo que arroje el estado de evolución del patrimonio neto.
Como nosotros sabemos que aritméticamente el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto, la diferencia esa debiera coincidir con el total del patrimonio neto que arroja el estado de evolución del patrimonio neto. A medida que van avanzando en la cuestión práctica, los ejercicios prácticos, ustedes deben estar trabajando en este momento con el Seibo, van viendo que los cuatro estados contables básicos, que tienen el mismo nivel de importancia y el mismo nivel de obligatoriedad, y que, insisto, por una cuestión didáctica, lo vemos en primer término, solamente lo que es estado de situación patrimonial, resultado y evolución del patrimonio neto, se va confeccionando de manera prácticamente dentro del mismo tiempo. Cuando van a confeccionar el estado de situación patrimonial, automáticamente necesitan empezar a trabajar con la información complementaria. La información complementaria del rubro caja y banco, por ejemplo, es la que surge de una nota. La información complementaria se presenta a través de las carátulas, de los membretes de cada uno de los estados, como vemos acá, donde se informa el tipo de estado al que se trata, a la fecha a la cual se refiere, y si es comparativo con el ejercicio anterior. Se presenta en forma de notas y se presenta también en forma de anexos. Las notas, por ejemplo, vamos al rubro caja y bancos. El rubro caja y banco, ya vamos a ver enseguida la composición, lo que nos indica el RT9, está compuesto por el dinero en efectivo y dinero, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, los saldos en cajas de ahorro y en cuentas corrientes bancarias, saldo de libre disponibilidad, los importes que se hayan incorporado o se hayan detraído de la caja como caja chica o fondo fijo. Pero acá, en el estado de situación patrimonial, se presenta el saldo al cierre y en un solo número. O sea, dice caja y banco, 1000, por ejemplo. Y me manda una nota. La nota debe ser autorreferencial. O sea que debe ser fácil de encontrar para el lector de los estados contables. Entonces, si de acá dice nota 2, el lector de los estados contables tiene que tener un resumen de notas, va a buscar la nota 2 y la nota 2 le va a decir cómo se componen los 1000 del rubro caja y banco, por ejemplo. Entonces va a tener que tiene 300 en efectivo, que tiene 200 en un saldo de una cuenta corriente en pesos, que tiene otros 100 en un saldo de una cuenta corriente en dólares. Entonces, de esa manera se llega a los 1000. Lo mismo en las otras, en cada uno de los otros rubros. Por eso decíamos en algún momento de la charla que los estados contables básicos presentan la información en forma sintética, un solo número. Dice caja y banco 1000. Y la información complementaria presenta el grado de detalle informando cómo está compuesto el rubro. Desde ya les adelanto, luego lo vamos a profundizar un poquito más, que no hay compensación en este rubro, por ejemplo. No se puede compensar el saldo de una cuenta corriente bancaria positivo, saldo a favor de la empresa, con el saldo de otra cuenta corriente bancaria también de la empresa que sea negativo. Porque el saldo negativo de la cuenta corriente bancaria no es una disponibilidad, sino que es una deuda. Si la cuenta del banco está con saldo negativo, lo que vulgarmente se dice saldo en rojo, es porque el banco de alguna manera pagó un importe en exceso de lo que la empresa estaba autorizada a pagar. ¿Por qué? Porque le prestó dinero. Habremos visto por ahí que hablamos de giros en descubierto, por ejemplo. Cuando la empresa está autorizada a girar en descubierto y gira en descubierto, o sea que, por ejemplo, una empresa entrega un cheque a un proveedor por 1000 pesos y su saldo en la cuenta es de 800, cuando el proveedor presente el cheque, que es una orden de pago librada por la empresa que le dice al banco, por favor, del dinero que tiene en mi cuenta, páguele al portador de este cheque 1000 pesos. Resulta que el banco tiene 800, entonces va a decir, no me alcanza.
¿Qué hace la empresa? Le pide autorización para girar en descubierto. ¿Qué significa eso? Le dice, préstame una X cantidad de dinero para llegar a cubrir ese cheque. Entonces, ¿qué hace el banco? Paga ese cheque con los 800 que de la empresa y le presta 200. Entonces la cuenta queda con saldo acreedor. Entonces ahí no hay disponibilidad, sino que hay un saldo pasivo. Hay un préstamo que se expone como un pasivo, como realmente lo que es. Entonces, cuidado que eso hay que tenerlo presente y hay que tenerlo en cuenta. No se puede compensar 800 que tenga en la cuenta corriente menos unos 200 que tenga como préstamo por la autorización de girar en descubierto. ¿Está claro esto? Usted, profesor, en el mayor, digamos, en la exposición, esos 200 pesos los ponemos como pasivo, digamos. No lo neteamos Claro. del activo No, del banco, digamos. no. Si usted tiene una cuenta bancaria con un saldo de 800 y tiene otra cuenta bancaria, un saldo de 800, un saldo de 1000, o un saldo de 800, no sé, un saldo de 1000, tiene un saldo de 1000 deudor, o sea que usted tiene plata en el banco, esos 1000 forman parte del rubro caja y banco. Y tiene otra cuenta bancaria que tiene un saldo acreedor de 800, o sea que usted le debe al banco 800 pesos, tiene. Los 800 van como préstamos. Préstamo del banco X otorgado a través de la cuenta corriente. No se puede presentar compensado los 1000 menos los 800 en el rubro caja y banco. ¿Está claro eso? O sea, 1000 en rubro caja y banco y 800 en préstamos. Sí, supongamos que fuera al revés, tengo 700 en caja y banco y 800 en préstamo. Si presentaría compensado, estaría presentando el rubro caja y banco con un saldo acreedor de 100 pesos. Ustedes fíjense la torpeza que significa decir que tengo en caja en disponibilidad de menos 100. Entonces, espero que les quede clara la situación esta, lo que es saldo acreedor en una cuenta corriente bancaria forma parte del rubro préstamos. Bajo ningún punto de vista se compensa. ¿De acuerdo? Bueno, siguiendo la información, después vamos a profundizar en lo que es corriente y no corriente, tanto en el activo como en el pasivo. De nada. Después vamos a profundizar lo que es corriente y no corriente, tanto en el activo como en el pasivo. Continuando, la información debe presentarse en forma comparativa. Acá lo tenemos en el título, cuando informamos que presentamos el estado de situación patrimonial comparativo con el ejercicio anterior. El modelo que propone el RT9 es de esta manera. En columna interna, el ejercicio actual, y en columna externa, el ejercicio anterior. Todo en pesos. Permite la normativa vigente que se presente, por ejemplo, en miles de pesos o en millones de pesos, y permite también la normativa vigente que no se presenten cifras en centavos. La información comparativa, la del ejercicio anterior, en todos sus puntos, cada uno de los rubros debe estar reexpresada con el coeficiente que relaciona los índices del cierre del ejercicio anterior dividido el índice del cierre del ejercicio actual. O sea, índice del ejercicio actual dividido índice del ejercicio anterior. Se reexpresa los saldos al cierre del ejercicio anterior de punta a punta. En todos los rubros, solamente a los fines comparativos. ¿Está claro eso? Yo acá tengo caja y bancos al inicio, que es un activo expuesto por definición, y es el activo más expuesto de todos los activos expuestos. No es que se reexpresa, sino que solamente a los fines comparativos, para poder comparar la información del ejercicio anterior con el ejercicio actual, se reexpresa por el índice punto a punta. Todo lo que está en el ejercicio anterior del ejercicio de los estados contables cerrados en el ejercicio anterior se expresan punta a punta. Y si hay alguna modificación que haya generado una modificación en el ejercicio anterior, debe corregirse
la información del ejercicio anterior solamente en estas columnas. Esta información comparativa, cuando hablo de información comparativa me refiero no solamente al estado de situación patrimonial, ¿no?, sino que todos los estados de la información complementaria también se debe presentar en forma comparativa. Y si hay una modificación de ejercicios anteriores, se debe modificar solamente por los fines comparativos la información contenida en estas columnas. No se modifica los balances, los estados contables del ejercicio anterior, sino que solamente se modifica la información comparativa. ¿Está claro? Las decisiones que se han tomado con la información contenida en los estados contables del ejercicio anterior tienen absoluta validez. Si se ha detectado una situación que genere una modificación a la información de ejercicios anteriores, esa modificación debe reflejarse en la columna externa de cualquiera de los estados que haya sufrido modificación. ¿Se entendió? El orden. El orden es este que se presenta en el modelo propuesto por la resolución técnica número 9, insisto, está en el anexo de la resolución técnica número 9. Yo en la clase de jueves pasado les expliqué las resoluciones técnicas vigentes, les conté dónde las podían buscar a las resoluciones actualizadas. Insisto, en la página de www.face, FA, Federación Argentina de Consejo Profesional de Ciencia Económica, facpce.org.ar, www.facpce.org.ar. Ahí van a encontrar todas las normas, tanto nacionales como internacionales, vigentes. Insisto, búsquenla como dentro de la página de la FAPSE, ¿no? Porque si ustedes ponen, por ejemplo, RT9, por ahí van a encontrar la RT9 publicada por algún consejo, pero no necesariamente esa RT9 va a estar actualizada. Tenemos seguridad de que la que está actualizada es la RT9 que figura en la página de la Federación. Entonces, el orden es desde lo más corriente o líquido hacia lo menos líquido. Se ordena tanto el activo por orden decreciente de liquidez. A medida que se va siendo menos líquido el activo, va más abajo en el orden dentro del mismo. Y en el caso del pasivo, el orden es de acuerdo, primero se exponen las deudas reales y luego las contingentes. Y también se dividen en corriente y no corriente. Análisis de situación, y acá voy a necesitar que participen un poquito. Las soluciones de estas situaciones que se plantean las van a encontrar en la bibliografía. En la clase pasada creo que les comenté, si no lo hice se los comento ahora, que es válido. La bibliografía adecuada en esta instancia es Contabilidad Superior de Enrique Fulber Newton, un libro de Mariel Orieta que se llama Balances, Guía Práctica para su Presentación, está bastante interesante. Y después el contenido de los rubros, que necesariamente lo van a tener que repasar, van a tener que acordarse de muchas cosas, lo van a poder ver en el contabilidad pasado, presente y futuro. Por ejemplo, y me adelanto un poquito a lo que viene más adelante, cuando trabajen con el estado de evolución del patrimonio neto, hay que armar el estado de evolución del patrimonio neto en el sector, tanto en el sector de aporte de los propietarios como en el sector de resultados acumulados. Y es necesario recordar cómo es
cuál es el contenido conceptualmente de cada una de las columnas que componen el estado de evolución del patrimonio neto. Y para mi gusto, por lo menos, el que más didácticamente, el libro que más didácticamente trata el tema del patrimonio neto, así, título, patrimonio neto, y no como estado de evolución del patrimonio neto, está muy resumido el estado de evolución del patrimonio neto, no alcanza para entenderlo si lo vemos del contenido superior, por ejemplo, y entramos a ver estado, o del mismo contenido pasado, presente y futuro, si entramos a ver el estado de evolución del patrimonio neto, está demasiado resumido. Entonces, la recomendación es que estudien desde el rubro patrimonio neto en el libro de contabilidad pasado, presente y futuro. Veamos algunas situaciones. Indicar en qué rubro se expone cada una de las siguientes situaciones. Compra inmueble con préstamo, 36 meses garantizado con hipoteca sobre dicho inmueble. ¿Quién se anima a indicar en qué rubro se expone? ¿Nadie? Pueden prender el micrófono y contarme, ¿no? En inmueble. Contarnos. Inmueble va en bienes de uso. ¿Así? ¿De una? No corriente. ¿Así de una? ¿Inmueble va en bienes de uso? No, Depende yo dije para qué se lo inmueble. utilice. Entonces necesitamos un poquito más de información. Puede ir en bienes de uso, salvo que el destino sea acrecentamiento de valor o alquilar. Puede ser propiedades de inversión. Alguien me dice, puede ser inversión, puede ser propiedades de inversión. Si se trata de un inmueble cuyo destino es el alquiler, puede ser propiedades de inversión. O sea que necesitamos un poco más de información que solamente decir compra de un inmueble. Puede ser bienes de uso, si el destino es usarlo, y efectivamente se trataría de un activo no corriente. ¿Qué más? ¿Qué más hay acá? No, Una deuda. No. Hay una deuda, exactamente. Hay una deuda. Porque hay una hipoteca. Una hipoteca es un derecho real, una garantía sobre el inmueble. La garantía de que se va a pagar el préstamo es el inmueble. Entonces hay una deuda, que sería un pasivo, ¿verdad? Sí, profe. Un préstamo 36 meses. ¿Ese pasivo cómo sería? No corriente. Una parte corriente y otra no corriente. Una parte corriente y una parte no corriente. Tampoco es directamente no corriente porque a ver, también tendremos que analizar si el préstamo tiene algún tipo de periodo de gracia. No, el periodo de gracia es si nos prestan dinero y lo tenemos que empezar a devolver dentro de 3 años. Si lo tenemos que empezar a devolver dentro de 3 años recién, es en su totalidad no corriente. Pero acá pareciera que sería una deuda de 36 meses, pagadera mensualmente, de manera mensual. Entonces tenemos una porción corriente y una porción no corriente. ¿Y qué más puede surgir de esta situación? ¿Qué más debería informar al lector de los estados contables para que se encuentre bien informado y pueda tomar una decisión adecuada, sea cual sea la decisión que tengan que tomar? Recuerden que los estados contables tienen como objetivo presentar información útil para la toma de decisiones. ¿Qué otra información ven trascendente que debiera revelar el estado contable? Por un lado tenemos... En nota se pondría la base, tendría que informar sobre la hipoteca, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces informamos, por un lado, en bienes de uso, en propiedades de inversión. Por otro lado, informamos del pasivo, una porción corriente y una porción no corriente. Y por otro lado, en nota informamos que el inmueble que está incluido dentro de los bienes de uso o es propiedad de inversión, se encuentra garantizando un préstamo con una hipoteca en primer grado, en segundo grado, sobre
un determinado préstamo. ¿Se dan cuenta la connotación que tiene este tipo de operación? Que es una operación, no es una operación extraordinaria, no es de lo más común, pero una operación que cualquier empresa la puede tener tranquilamente. ¿Sí? Entonces, ¿a qué apuntamos? Yo por eso hace rato cuando les ponía, usted está aquí, como vieron como en los shopping, le ponen usted el mapita de ingreso y luego también el mapita para las vías de escape, nos dice usted está aquí. Bueno, estamos aquí en este lugar donde tenemos que informar este tipo de situaciones. Esta situación se entrega un anticipo para la compra de bienes en cambio. ¿Qué hacemos con eso? ¿Dónde lo exponemos? ¿Si fija precio o no fija ¿En bienes precio? de cambio? Buena pregunta, si fija precio o no fija precio. Esa pregunta es una pregunta útil para contabilidad 2, porque tienen valuaciones diferentes en el caso de que no fije precio o en el caso de que fije precio. Acá estamos directamente con el anticipo y hay alguien dijo, un alumno dijo, en bienes de cambio. ¿Es bien de cambio? ¿Cumple los requisitos para ser considerado como un bien de cambio? Nosotros cuando lo estudiamos en Contabilidad 2, ¿dónde lo Tenemos estudiamos? como un crédito en especie. Lo tenemos como un crédito en especie. Cuando lo estudiamos en Contabilidad 2, lo estudiamos como crédito en especie. Bueno, ahora estamos en Contabilidad 3. Estamos exponiendo. ¿Y dónde lo exponemos? En bien de cambio. Como alguien dijo, bien de cambio. Por una cuestión de exposición, solamente de exposición, se expone en bienes de cambio. Eso es lo que decidió la profesión. Eso es lo que decidieron aquellos que se encargaron de la emisión de la resolución técnica número 9, es decir, los anticipos para la compra de bienes de cambio, de bienes de uso o de bienes intangibles, se exponen dentro del rubro a los cuales va a corresponder luego lo que se ha anticipado. O sea, se expone dentro del rubro de bienes de cambio, pero en realidad es un crédito en especie, ya sea por compra de bienes de cambio, por compra de bienes de uso o por compra de intangibles. Pero a los fines de la exposición se expone dentro del rubro bienes de cambio. Está claro eso, ¿no? No van a decir después que Nazar ha dicho. No, se expone dentro del rubro bienes de cambio. No lo dice Nazar, lo dice también Fowler Newton. Es un crédito en especie, lo vemos todos, sabemos que es un crédito en especie. Pero a los fines de la exposición se pone bienes de cambio. Tranquilamente se podría haber generado un rubro créditos en especie. Entonces ya cuando veamos créditos vamos a ver nosotros que tenemos. Cuando vamos a exponer los créditos, tenemos que discriminar créditos por venta, otros créditos, y se podría haber agregado, insisto, subrayo y pongo en negrita, se podría haber agregado un rubro crédito en especie, cosa que no ocurrió. Entonces, el anticipo para la compra de bienes de cambio se expone en bienes de cambio. ¿Está claro? Sí, perfecto. Se recibe un anticipo para la venta de bienes de cambio. ¿Eso qué hacemos? Tenemos un pasivo. Es un pasivo, exactamente. Tenemos una obligación que es entregar bien de cambio. Hemos recibido dinero y asumimos la obligación de entregar bienes de cambio. Es la contraparte, ¿verdad? Es la contraparte respecto al punto anterior. Y en este caso, la norma sí ha sido generosa con este anticipo y ha considerado que este anticipo debe exponerse específicamente en un rubro que se llama anticipos de clientes. Cosa que podría haber hecho con los otros anticipos recibidos. Podría haber sido anticipo a proveedores dentro del rubro crédito en especie. Pero no lo hizo, así que va como el punto anterior va dentro de los bienes de cambio. Este punto va como anticipo de cliente. Debe exponerse en un rubro específico anticipo de cliente. Después, fíjense, el modelo
que les mostré al principio, que es el que está en la resolución técnica número 9, que tienen un par de diapositivas anteriores, ustedes lo deben tener más a mano que yo me tendría que volver. Ahí está como un rubro específico, anticipo del cliente. ¿Está claro? Sigamos. Se recibe un anticipo para la venta de un bien de uso. ¿Qué es? ¿Dónde se expone? ¿Qué es y dónde se expone? Y ahí viene el tema de si es necesario, por ahí no es necesario, yo me estoy adelantando, pero si es necesario, les sugiero, les recomiendo que repasen, agarren un libro de una contabilidad básica y hagan un repaso de un análisis de lo que son análisis de cuenta, para ver la naturaleza de cuenta y el tipo de cuenta. Y luego nosotros hoy estamos hablando de rompecabezas. El rompecabezas consiste en esto: acá tengo una pieza que se llama anticipo para la venta de un bien de uso. Al anterior era el anticipo para la venta de bien en cambio. Este es para el bien de uso. Esta pieza de rompecabezas, ¿en qué parte de los estados contables se expondría? Iría en pasivos, pero en otros pasivos, ¿no? Otros pasivos u otras deudas. O sea, se expone en otras deudas. No tiene un rubro específico, va a formar parte de otras deudas. ¿Ah? Profe, y el bien de uso queda en su rubro hasta que ya salga de la propiedad de la empresa. Qué buena pregunta. ¿Qué ha pasado con el bien de uso? Que ya no es bien de uso, sería otros activos. Habría que haberlo dado de baja como bien de uso y pasar a formar parte del rubro otros activos, que incluye aquellos bienes que fueron bienes de uso y están destinados a la baja, están destinados a la venta. Entonces ya no integran el rubro bienes de uso, sino que integran el rubro otros activos, que es como una bolsa que contiene todo aquello que no puede ser incorporado en los distintos rubros que propone la resolución técnica número 9. Sí, señor, esa es una buena análisis también de esta oración, de esta situación. Sigo. Cheque de pago diferido recibido por el ente pendiente de vencimiento. Sería lo que llamamos un cheque a fecha. La ley de cheques ha incorporado este tipo de cheque diferido, que dice así: el cheque se emite de la siguiente manera. Salta 16 de septiembre del 2021. Dice, páguese 16 de noviembre del 2021 a el librado, la suma de tantos pesos. ¿Qué hacemos? Nos recibimos ese cheque. ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo exponemos? ¿Sería un activo Créditos. de documentos a cobrar? Sería, perdón. Perdón, ¿sería un activo corriente valor a depositar? ¿Y dónde lo pondría ese valor a depositar? ¿En qué rubro? O sea, estamos cerrando, por ejemplo, el 31 de diciembre, el cheque recibido era para el 1 de febrero. Valor a depositar diferido, en esa cuenta iría, profesor. ¿Y a dónde la expondría esa cuenta? ¿En qué rubro? En el activo. ¿Créditos? Alguien me dice acá, otros créditos, me pregunta. Caja y banco, no. La respuesta de Caja y banco es no, porque no tiene la disponibilidad inmediata y la liquidez inmediata que requiere el rubro. Otros créditos, puede ser. También pueden ser créditos. Hay que ver cuál es el origen del cheque. Si recibimos el cheque por la venta de mercadería, es crédito. Si recibimos el cheque por la venta de un bien de uso, de un bien que ha sido bien de uso, sería otros créditos. ¿Sí? Entonces, requiere un análisis, y ese análisis, como sabemos, vamos armando, digamos, el estado de situación patrimonial, vamos armando los estados contables básicos, nos vamos dando cuenta de la importancia que tiene conocer la salida de información que requiere la norma para poder armar un plan de cuentas adecuado para la utilización de este tipo el análisis de este tipo de situaciones. Entonces, si estamos hablando de un cheque
recibido, que está pendiente de vencimiento, porque vence el 1 de febrero, con la fecha de cierre 31 de diciembre, el cheque ese no va a ser parte del rubro de caja y banco porque no cumple las características de certeza, liquidez e inmediatez que requiere el rubro, sino que va a ser un crédito. Un crédito que cuando veamos la clasificación va a ser por ventas, si es que se trata de un cheque recibido por la venta de bienes y servicios que habitualmente hace el ente, los bienes de cambio o los servicios que vende el ente, o sea un cheque por otra situación. Por ejemplo, porque ha vendido un utilitario que ya no está en uso. ¿Está claro? Sigo. Cheque de pago diferido recibido por el ente pendiente de depositar. En este caso, el cheque lo tiene en la mano el ente, la fecha de vencimiento del 30 de diciembre, cierra balance el 31 de diciembre. ¿Dónde va este cheque? ¿Dónde se lo expone? Caja y banco. ¿Dónde lo ponemos? Caja y banco. Sí, señor, porque ya está listo para cobrar. Ya cumple los requisitos de certeza, liquidez e inmediatez que requiere el rubro caja y banco. ¿Está claro? O sea, es el mismo cheque probablemente del punto anterior, nada más que ya está vencido. O sea, ya está en condiciones de ser cobrado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reclasificarlo. Sacarlo de otro crédito y pasarlo a caja y banco. Sigamos. Activos no corrientes mantenidos para la venta. Anticipos de impuesto a las ganancias. Todos estos casos lo encuentran en la bibliografía. En las bibliografías que les acabo de sugerir, recomendar para que estudien. Nos detengamos acá. Anticipo de impuesto a las ganancias, ¿qué es? ¿Qué les parece que es? Es un crédito. activo, profesor. Es un activo. Sí, está bien. ¿Qué tipo de activo? Vamos más puntualmente al tipo de activo. Alguien me dijo un crédito. ¿Dónde lo pondríamos? En otros créditos. En otros créditos. ¿Y qué es el impuesto a las ganancias? Sí. Un Cuenta de resultado resultado negativo. ¿Cómo? Cuenta de resultado negativo. Cuenta de resultado negativo. Tengo esta situación. Impuesto a las ganancias a pagar. Es una pérdida. Un pasivo. y un pasivo. Carga fiscal. Exactamente. El impuesto a la ganancia, la señorita respondía que es una pérdida, efectivamente, una cuenta de resultado negativo. El impuesto a la ganancia a pagar, un pasivo, cargas fiscales. Veamos estas dos situaciones. Anticipo de impuesto a las ganancias, ya dijimos que era un crédito, que se ponía en el rubro otros créditos por 175 pesos, impuesto a las ganancias a pagar por 200 pesos, que es un pasivo, dijimos, ¿verdad? ¿Cómo se expone esto? Este punto. Pasé uno. Acá me quedo. Anticipo de impuesto a las ganancias a pagar. Anticipo de impuesto a las ganancias 175, impuesto a las ganancias a pagar 200. ¿Qué hago en ese caso? María Milagro me contesta, iría en pasivo restando el anticipo. Iría en pasivo restando el anticipo. O sea que digo, impuesto a la ganancia pagar por 200, menos el anticipo de impuesto a la ganancia 175, en pasivo 25. ¿Es así, María? Y alguien me dice se puede compensar. Exactamente, se puede compensar. Ya vamos a ver los requisitos que requiere la compensación. Pero tengan en cuenta esta situación. Existe la intención, bien, me dice que sí, María, era como yo decía. Existe la posibilidad legal de hacerlo, el impuesto a la ganancia a pagar, o mejor dicho, los anticipos de impuesto a la ganancia son para pagar la declaración jurada de impuesto a la ganancia. Entonces, el cierre del ejercicio, el impuesto a la ganancia a pagar o la provisión del impuesto a la ganancia a pagar me da un saldo de 200 pesos. Pero eso lo voy a compensar. Existe, obviamente que existe la intención de hacerlo, si pagar los anticipos para compensar
el impuesto que en definitiva me dé a pagar. Entonces, existe la intención de hacerlo y es legalmente posible hacerlo. Entonces lo expongo en el rubro cargas fiscales, 200 menos 175 en una nota, y en cargas fiscales el saldo de impuesto a la ganancia pagada va a ser de 25 pesos. Al revés del caso que se presenta lo siguiente: anticipo de impuesto a la ganancia superior al impuesto a la ganancia a pagar, también se puede compensar y va a quedar un saldo a favor que se va a presentar en el rubro de otros créditos como 25 pesos. Y en información complementaria, el detalle de anticipo de impuesto a la ganancia 200 menos anticipo de impuesto a la ganancia a pagar 175, saldo 25. ¿Está claro? Sí, Santiago. Santiago me dice 25 es el impuesto a la ganancia a pagar. Guarda que confundir, ¿no? Nosotros vamos a tener, acá hemos presentado, le presenté tres casos, tres cuentas. Anticipo de impuesto a la ganancia, que es un activo, es un crédito que se expone como otro crédito. Impuesto a la ganancia a pagar, es un pasivo que se expone como cargas fiscales. Si coexisten los dos en el mismo estado contable, se compensan. Y por último, el impuesto a las ganancias, que se expone y se calcula aplicando el método del impuesto diferido para lo que es la registración contable. Mercadería recibida en consignación lo dejo como tarea para la casa. Busquen cómo se expone la mercadería recibida en consignación de la mercadería otorgada en consignación. Del consignatario. Por eso se lo dejo para tarea para la casa, para que lo investiguen. Está claramente en la bibliografía expuesta. ¿Sí? Hay dos, tener la contabilidad del que entrega la mercadería y del que recibe la mercadería. ¿Qué hace uno y qué hace el otro? ¿Cuál la reconoce como existencia y cuál no la reconoce como existencia? ¿Y qué hace con el que recibe la mercadería? Que entrega la mercadería la tiene contabilizada ahí. Está en la bibliografía. ¿Cómo? Queda expuesta en la contabilidad del que le entrega la mercadería. ¿Y qué hace el que la recibe? ¿No hace nada? La informa en notas. Me gusta. Sí, por ahí va. Pero, insisto, revisen la bibliografía. Todo esto está explicado con lujo de detalle en parte de la bibliografía que les propuse. Sigamos. Saldo acreedor de una cuenta corriente bancaria. Ya hablé hace rato cuando hablamos del rubro caja y banco. Tengan en cuenta que se expone como un pasivo. Acuérdense de eso, ¿no? Es un error constante. Le ponen en el estado contable, banco, cuenta corriente número 5, 100 pesos. Banco, cuenta corriente número 6, menos 50. Y por ahí se mandan y ponen 50 en el rubro caja y banco. Y está mal. Aunque el balance dé igual, los números, está mal. Porque por un lado tienen un saldo en la cuenta bancaria y por otro lado tienen una deuda en el banco. Y los estados contables sirven para tomar decisiones. Y los estados contables por algo se presentan de la manera en que se presentan, por algo se discrimina en corriente y no corriente. ¿Por qué? Porque luego viene lo que es el análisis de los estados contables, luego viene lo que es el análisis de liquidez, el análisis de solvencia. Entonces, para todo eso, para todos esos análisis que son pasos previos para la toma de decisiones, se prepara la información de la manera en que está sugerida o recomendada, en este caso, en lo que es en materia de exposición. ¿Está claro? En este caso va a dar lo mismo, esto va a dar lo mismo, pero el número final va a ser el mismo, es decir, al final la diferencia es 50, pero está mal expuesto. Por un lado tengo una disponibilidad, por otro lado tengo un pasivo, tengo una deuda. ¿Está claro? Con esto es simplemente un anticipo de las situaciones que se le presentan cuando tienen el balance de suma y saldo ajustado. Les comentaba la clase pasada que en el único caso en nuestra materia que van a tener que trabajar con ajustes a los estados contables es en el caso de el Seibo. En el resto de los estados contables, Volver y Martiniano, que serían los ejercicios que siguen,
van a trabajar ya directamente con los balances de sumas y saldos ajustados. O sea, no tienen que volver a hacer ajustes, ya lo van a tener ajustados. Pero, ¿qué pretendemos mostrarle con el CEIBU? La articulación que viene desde el momento de incorporación a la contabilidad de un hecho económico. Y cómo se va escalando, les propuse en ese gráfico. ¿Sí? Resolución técnica número 8, en el segundo párrafo, plantea un objetivo. Dice, las normas regulan las normas contenidas en la resolución técnica número 8, a eso se refiere, esto está textual, lo que dice la resolución técnica 8, dice, las normas regulan la presentación de estado contable para todo tipo de entes. Y sirven, acá debe ser para todos, no por todos, para todo tipo de ente. Y sirven de marco de referencia para la elaboración de normas particulares para las actividades especiales que los requieran. O sea, cualquier tipo de ente, sea con fines de lucro o sin fines de lucro, sea una cooperativa, tienen como receta para la preparación de los estados contables la resolución técnica número 8. Y ella le da la posibilidad de acuerdo a las características particulares de los entes, que se elaboren normas particulares. Y de hecho ocurrió que se dictó la 9, resolución técnica número 9, para entes comerciales, industriales y de servicio, entes con propósito de lucro. Se elaboró la resolución técnica número 11, que luego sufrió una modificación sustancial, una resolución técnica número 25, que establece normas particulares para entes sin fines de lucro. Y la resolución técnica 24, que es para entes cooperativos. Se está trabajando y está a punto de entrar en proceso de consulta con una nueva norma técnica que se va a llamar NUA, Norma Unificada Argentina, donde se van a unificar varias de estas normas, tanto de evaluación como de exposición, para, de alguna manera, codificar todo lo que está en distintas resoluciones. Normas comunes a los estados contables contenidas en la resolución técnica número 8, capítulo 2. Estado de situación patrimonial. Que habla de clasificación de activos y pasivos en corrientes y no corrientes. Y la norma dice que los activos y pasivos se clasifican en corrientes y no corrientes en base al plazo de un año, computado desde la fecha de cierre del periodo al que se refieren los estados contables. Y acá tenemos una pauta netamente temporal. Dice, desde la fecha de cierre de los estados contables, 31 de diciembre, contando un año, y bajo ciertas condiciones vamos a estar en presencia de un activo corriente o de un pasivo corriente. ¿Está claro? Esta es una pauta temporal. Es la decisión de la profesión de establecer esta distinción entre corriente y no corriente en una pauta temporal que es un año. En normas internacionales hay algunos casos que se habla de ciclo operativo, que en algunos casos puede ser superior a un año. Ciclo operativo es, vieron que se habla de un ciclo, nace, se desarrolla y muere, y por ahí hay situaciones en una empresa que tienen ciclos operativos desde el momento en que se genera una operación hasta que se cobra, que es superior a un año. Bueno, las normas contables argentinas requieren que lo corriente y lo no corriente se establezca en función, o de hecho se establece en base al plazo de un año. Los activos se clasifican en corrientes si se espera que se convertirán en dinero o equivalente en el plazo de un año desde la fecha de cierre o si ya lo son a esta fecha. Esta es la definición de activo corriente. Si se espera que se van a convertir en dinero o en equivalente de dinero, o sea, en efectivo o equivalente de efectivo, en el plazo de un año desde la fecha de cierre, o si ya lo son a esta fecha. ¿Qué son? Al cierre, a la fecha de cierre, son activos corrientes los saldos de libre disponibilidad en caja y bancos al cierre del periodo contable. Por eso la importancia de
una deuda con un banco no es un activo corriente, es un pasivo, que seguramente es corriente, porque si hablamos de un saldo acreedor de una cuenta corriente bancaria, normalmente ese saldo de acreedor de la cuenta corriente bancaria es por periodos cortos de tiempo, porque girar en descubierto es mucho más caro que pedir un préstamo al banco. El hecho de girar en descubierto, ¿se acuerdan que yo les daba el ejemplo? Emito un cheque por 1.000, pero tengo 800 de disponibilidad, el banco paga los 800 míos, más me presta 200, esos 200 que me presta no es gratis, me está cobrando un interés, y cobra un interés alto. Entonces, no es positivo mantener saldos en descubierto en cuenta corriente bancaria por mucho tiempo, por el costo que tiene ese tipo de actividad. Entonces, volviendo al tema de lo corriente, decíamos que dentro de lo que es corriente está el saldo libre de disponibilidad en caja y banco al cierre del periodo contable. Y luego viene la estimación. Todo aquello que se estime que se va a convertir en efectivo, equivalente de efectivo, dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de cierre de los estados contables. ¿Qué más consideramos activo corriente? Según la RT8. Acuérdense que la RT8 es norma para todo tipo de estado, ¿no? Para todo tipo de entes. Esta es la norma común. Así se llama. Normas comunes para todos los estados contables. Otro activo cuya conversión en dinero o su equivalente se estima que se producirá dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre del periodo al que corresponden los estados contables. Esta es una de las situaciones por las cuales decimos que la contabilidad no es una ciencia exacta. Los estados contables cierran por efecto de la partida doble, debe ser igual que el haber siempre, pero los estados contables no son exactos. No hay exactitud porque hay estimación. Hay muchas cosas que se estiman, hay muchas cifras que se estiman. Se estiman presuntos deudores incobrables, se estiman amortizaciones, se estima cobranzas, se estiman que se va a vender y se va a cobrar, se va a vender, por ejemplo, en cuenta corriente y se va a cobrar dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de cierre. Entonces, si se ocurre esa situación, se estima que se va a cobrar dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre, estamos en presencia de un activo corriente. Si se estima que se va a cobrar con posterioridad a los 12 meses, estamos en presencia de un activo no corriente. Pero tengamos en cuenta que también hay una posibilidad de fraccionamiento de los rubros, como lo veíamos hace rato en uno de los ejemplos que vimos. Cuando había una operación a 36 meses, dijimos, bueno, hay una porción que es corriente y una porción que es no corriente. Ahí ya tenemos la pauta de que un rubro puede presentar las características de ser corriente y no corriente. Debemos informarlos adecuadamente en la información complementaria. Dijimos al principio de la charla que la información complementaria es parte de los estados contables básicos. Entonces, debemos ser lo suficientemente explicativos como para aclarar todas las situaciones que requieran aclaración para el lector de los estados contables. Tengamos en cuenta que quien tiene que tomar decisiones de acuerdo a los estados contables, la decisión que puede llegar a estar tomando es la de invertir en la empresa o la de prestar dinero, siempre financiando. Entonces, ¿qué es lo que requiere la empresa para financiar su actividad? Requiere fondos, requiere platita. Entonces, el inversor, que va a ser socio, o el prestamista, que va a ser un acreedor o un proveedor, necesita información para tomar la decisión de poner ese dinero ahí. Entonces, pensemos que la gran base de sustentación para la decisión va a ser los estados contables. Entonces, insisto que tenemos que ser muy cuidadosos en la preparación de los mismos para que la resolución que se tome sea satisfactoria a nuestro cliente. Bienes consumibles y derechos que evitarán erogación en los 12 meses siguientes a la fecha indicada en el párrafo anterior, siempre que, por su naturaleza, no implicaron una futura apropiación a activo inmovilizado, que no vayan a ser bienes de uso. Bienes consumibles vamos a encontrar, por ejemplo, materias primas. Ya vamos a ver un ejemplo enseguida. Materias primas es un bien que va a evitar erogación en los 12 meses siguientes a la fecha indicada en el párrafo anterior, siempre que se estime esa situación. Pero que no vayan a ser activos inmovilizados, porque si se trata de una apropiación de activos inmovilizados, sea bienes de uso, ya no estamos en presencia de un activo corriente, sino que estamos en presencia de un activo no corriente.
Los activos que por disposiciones contractuales o análogas deben destinarse a cancelar pasivos corrientes. Esto requiere un análisis de contratos o de algunas situaciones análogas a contratos que estén vigentes en la empresa. Y si existe una cláusula que establezca que determinado activo está destinado a cancelar un pasivo corriente, en ese caso debe considerarse como un activo corriente. Insisto, esta información la van a usar para los analistas de los estados contables. Analistas que analizan la liquidez es la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente. Entonces tiene que tener una buena información, porque si, por ejemplo, una empresa tiene poco activo corriente y mucho pasivo corriente, ¿qué va a pasar? Va a tener problemas para pagar los pasivos de corto plazo. ¿Me explico? El activo corriente tiene que servir para pagar el pasivo corriente. Son pasivos de corto, activos y pasivos de corto plazo. Si tiene muchos bienes de uso, y voy a dar un préstamo, alguien tiene que dar un préstamo a la empresa que tiene un activo no corriente mucho más alto que el activo corriente y tiene mucho pasivo corriente, va a tener problemas de liquidez. Le va a faltar platita para hacer frente a esos pasivos de corto plazo. Entonces, siempre el índice de liquidez tiene que ser 1 o mayor de 1, que el activo corriente alcance por lo menos a pagar el pasivo corriente. Y buscar también, ahí se busca la coherencia entre lo que es el capital de trabajo y el capital inmovilizado. Pero eso no es un tema que nos compete a nosotros en Contabilidad 3, es un tema que es un problema de análisis de estado, pero que nosotros al analista ya le mandamos el estado contable hecho. Entonces es importante cómo armemos la información. Y la resolución técnica número 9 define a los activos no corrientes como aquellos que, sí, se comprenden a todos los que no puedan ser clasificados como corrientes, de acuerdo con lo indicado en el punto anterior. O sea que si yo del análisis determino que no es corriente, porque no cumple la pauta temporal ni cumple las otras pautas, entonces, en ese caso, estamos en presencia de un activo no corriente. ¿Está claro? ¿Están ahí? Oh, Dios quiero que no me hayan dejado solo. Qué feo que es sentirse solo. Hola. Sí, profe. Sí, hay gente, parece que hay gente. No estoy tan solo. Bueno, sigamos. Veamos este ejemplo. Fíjense, yo se los voy a contar, el ejemplo no es mío. Me tomé el atrevimiento de copiar este ejemplo del libro Contabilidad Superior de Enrique Fowler Newton, y como corresponde cito la fuente, está transcripto tal cual. Por ahí él hace un prolegómeno más largo, ustedes lo pueden analizar, ver ahí. Fíjense la situación que plantea Fowler Newton en su libro Contabilidad Superior. Insisto, está copiado textualmente y está citada la fuente, para que no se enoje el profesor Fowler. Se trata de la cuenta materia prima. Por ahí podemos pensar que materia prima es un activo corriente, pero ¿qué pasa? La cuenta materia prima al cierre del estado contable tiene un saldo de 2.400 pesos. O 2.400 él le llama unidades monetarias, y es una forma acertada de llamarla, porque bueno, tenemos tanto problema con nuestra moneda de curso legal que estos 2.400 nunca vamos a saber si es poco, si es mucho, cuándo se ha escrito. Entonces directamente llamamos 2.400 unidades monetarias. En general, en nuestras materias, no consideremos la significatividad de la cifra, porque por ahí la cifra, producto del movimiento constante, la pérdida constante del poder adquisitivo que sufre nuestra moneda, estos 2.400 hace 10 años era muchísima plata, y 2.400, si lo llamamos peso hoy, no es nada. Entonces, él le llama 2.400 unidades monetarias, y nosotros pensemos en términos de unidad monetaria. Dice que la existencia permite afrontar la producción de 3 meses. El proceso de producción dura 1 mes. Se estima vender los productos terminados durante los próximos 6 meses.
En promedio, las ventas se cobran un 50% a los 2 meses y un 50% a 3 meses. ¿Qué nos dice la pauta temporal para considerar un activo como corriente o no corriente? La pauta temporal nos dice que son corrientes aquellos que son efectivo o equivalente a la fecha de cierre, o aquellos que se estima que se convertirán en efectivo o equivalente de efectivo dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de cierre. Entonces, el rubro materia prima va a pasar por una etapa de producción en proceso, va a pasar por una etapa de producto terminado. Entra en la producción en proceso al mes siguiente de que empieza el ejercicio. La producción dura 3 meses. El proceso la asistencia permite afrontar la producción de 3 meses. El proceso de producción dura un mes. Se estima vender los productos terminados en los próximos 12 meses, en los próximos 6 meses, perdón. Pero, en promedio, las ventas se cobran un 50% a 2 meses y un 50% a 3 meses. Cuando nosotros vamos a considerar que existe, que se estima que se va a cobrar, que es en realidad lo que nos permite determinar si estamos en presencia de un activo corriente o un activo no corriente. ¿Cuándo vamos a cobrar? Y se estima que vamos a cobrar 2 meses después de vendida, en la mitad, y la otra mitad 3 meses después de vendida. Esto no lo tienen en el material, esto es material específico para quienes asisten a clase. Quiero aclarar algo, que es el PowerPoint, o el PDF, que se sube como material de ayuda, material que sirve solamente como orientativo, no es material de estudio. En la clase se habla mucho más de lo que dice el PDF, y en los libros el contenido es mucho mayor a lo que dice el PDF. O sea que los PDF no sirven como material para que ustedes estudien la materia. Les decía, esto no está en el material, pueden sacar una foto, está dentro del libro de Enrique Forer Newton, de la contabilidad superior, y esta es la solución. Tengo que 1/3 de las materias primas ingresa en el mes 1 ingresa a producción. En el mes 2 ingresa a productos terminados, esos se venden en el mes 8, acuérdense que había 6 meses de duración entre lo que se vende, los productos terminados en existencia, dura 6 meses, 2 meses que se cobra la mitad en el mes 10 y la otra mitad en el mes 11. O sea que el primer tercio que ingresa en el primer mes de producción se cobra en el mes 10 y en el mes 11. Fíjense por qué, insisto, 1/3 de la mercadería entra en el mes 1 a producción. En el mes 2 va a producto terminado porque el proceso de producción dura un mes. El producto terminado pasa a depósito. El depósito pasan 6 meses para que se venda. Y se vende a los 6 meses y la mitad se cobra a los 2 meses. O sea que se cobra en el mes 10. Y la segunda mitad se cobra a los 3 meses. O sea, segunda mitad en el mes 11. El segundo tercio se cobra, siguiendo el mismo criterio, entra un mes más tarde al proceso de producción. Y todo se traslada un mes hacia adelante. O sea que la primera mitad se cobra en el mes 11 y la segunda mitad se cobra en el mes 12. Y el tercer tercio entra un mes posterior. Este entra en el primer mes, este segundo tercio entra en el segundo mes y este en el tercer mes. ¿Cuándo se va a convertir en efectivo? El primer tercio en el mes 10, el segundo tercio en el mes 11. En el caso del segundo tercio, la mitad en el mes 11 y la otra mitad en el mes 12. Y el tercer tercio, que entra al proceso productivo en el tercer mes, el proceso productivo dura un mes y pasa a producto terminado. El producto terminado demora 6 meses en venderse
y luego se cobra a los 2 meses la primera mitad y a los 3 meses la segunda mitad. Entonces, el tercer tramo de materias primas, de los 2.400 que viene en stock, se cobra 400, se estima, se va a cobrar 400 en el mes 12 y 400 en el mes 13. Entonces, en definitiva, tengo que, dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de cierre, se estima que se van a cobrar 800 más 400, 2.000 pesos. 2.000 pesos de la 2.000 unidades monetarias de la materia prima son corrientes y 400 son no corrientes. Entonces, ¿qué quiero significar con esto? ¿Qué quiero demostrarle con esto? Que en materia prima, en algunos materiales, debemos analizar todo el proceso de producción. Entonces, analizar todo el proceso de producción hasta que se produce el cobro, o hasta donde se estima que se va a producir el cobro. El cobro es, en definitiva, lo que nos va a indicar que estamos en presencia de un activo corriente o un activo no corriente. ¿De acuerdo? Busquen en contrariedad superior, van a encontrar el ejercicio y analícenlo cómo está armado esta situación con el planteo que les di, la solución en los distintos tercios para llegar a la conclusión que llegamos. 2.000 son corrientes y 400 son no corrientes. Pasivos corrientes son, en el caso de los activos hablábamos de que la estimación de que se convertirán en efectivo o equivalente dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de cierre. O quizá lo son a la fecha de cierre. Dato muy importante. Caja y banco no se estima que se van a convertir en equivalente o en efectivo o en equivalente, sino que son efectivo o equivalente a la fecha de cierre. Son efectivos en realidad a la fecha de cierre. En el caso de los pasivos, hablamos de exigibilidad. Y son corrientes aquellos que son exigibles al cierre del periodo contable. Y son corrientes aquellos cuyo vencimiento o exigibilidad se producirá en los 12 meses siguientes a la fecha del cierre del periodo que corresponde a los estados contables. Nosotros, cuando hablamos de activo y pasivo corriente, al principio dijimos que la pauta temporal son los 12 meses. En el caso de los activos, aquellos que son o se convertirán en efectivo, y en el caso de los pasivos, aquellos que son exigibles al cierre o serán exigibles dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de cierre. ¿Está claro? Las previsiones constituidas para afrontar obligaciones eventuales que pudiesen convertirse en obligaciones ciertas y exigibles dentro del periodo indicado en el punto anterior. Las previsiones son contingencias. La contingencia es algo que puede o no ocurrir. Cuando esa contingencia la podemos medir, es probable, la podemos medir, aparte de medirla en términos de unidades monetarias, también tenemos que estimarlas en términos de cuándo se van a generar las obligaciones, si es que esa contingencia se convierte en un hecho cierto. Entonces, en base a ese dato, vamos a clasificar las previsiones, las deudas contingentes, en corrientes o no corrientes. Y como lo hace con el activo corriente, define al pasivo no corriente por la negativa. Y dice la norma, RT8, insisto, norma aplicable a los estados contables de cualquier tipo de ente. Acá no distinguen comerciales, industriales de servicios y entes que no posean propósito de lucro, sino que esta es norma para todo tipo de ente. Y dice también, por la negativa, que los pasivos no corrientes son aquellos que no puedan ser clasificados como corrientes, de acuerdo con lo indicado en el punto anterior. O sea, por la negativa. Si no lo clasifico como corriente, lo clasifica como no corriente. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. ¿Se entiende?
Me tomo un Sí, mate. profe. Bueno, continuemos a ver qué nos depara el futuro. Fraccionamiento de los rubros, algo vimos. Cuando un activo o un pasivo participa del carácter de corriente y no corriente, sus respectivas porciones se asignarán a cada grupo según corresponda. Acá tenemos que analizar, bueno, cualquiera de los, por ejemplo, el ejemplo típico es un préstamo. Si tenemos un préstamo a 18 meses a la fecha de cierre del ejercicio, tenemos una fracción que es 12%, 12 meses, que es un pasivo corriente, y el resto, los 6 meses restantes, es un pasivo no corriente. Lo mismo puede pasar con los créditos. Lo mismo puede pasar en el caso, por ejemplo, de regímenes de facilidad de pago que establece ya sea la AFIP o la Dirección General de Rentas. En ese caso tenemos una porción corriente, que son los 12 meses, los vencimientos, aquello que va a ser exigible dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de cierre. Y el resto, el saldo, es no corriente. ¿Cómo se informa esta situación? Puede hacer una sola nota o hacer 2 notas. Por ahí es recomendable hacer una sola nota donde pongamos, por ejemplo, la porción corriente, nota 10, por ejemplo, ¿no? Y en la nota 10 nosotros vamos a tener cargas fiscales. Las cargas fiscales, nota 10 va a tener la porción que diga corriente y la porción que diga no corriente, que esté claramente mencionado dentro de lo que es la nota 10. O sea que nosotros vamos a tener cargas fiscales corrientes, nota 10, tanto. Cargas fiscales no corrientes, nota 10, tanto. Cuando vamos a ver la nota 10, leemos cuál es la porción corriente y la porción no corriente. ¿Está claro? O sea que la norma permite hacer esa clasificación, cosa que es importante, insisto, por la lectura que se haga posteriormente de los estados contables y analizar en algunos casos la liquidez y en otros casos la solvencia que tiene el ente con los índices que utiliza los analistas de estados contables. Muchas veces son los bancos. En general son los bancos. Otras pautas para la clasificación de los rubros. Esto está contenido también dentro de la resolución técnica número 8. Intención de los órganos del ente. ¿Alguna pregunta? Índices de rotación. En el caso de bienes de uso, inversiones u otros activos similares, es importante tener en cuenta que si se ha producido, hace rato hablábamos de la posibilidad de que se saque se desafecte de la actividad algún tipo de bien de uso. En ese caso, estamos en presencia de otros activos. Va a ser otro activo, y ese otro activo puede ser corriente o no corriente. Vamos al caso del ejemplo. Tenemos un bien de uso, un bien que era bien de uso, los reclasificamos como otros activos, porque ya deja de ser bien de uso, ya no cumple las características de ser un bien de uso, y ese otro activo va a ser corriente o no corriente en función a cuál va a ser el destino, cuál va a ser la intención del ente. La intención del ente puede ser venderlo a ese otro activo o reemplazarlo. En el caso que la intención sea venderlo, estamos en presencia de un activo corriente. Y en el caso de que la intención sea reemplazarlo, otro activo que era un activo no corriente por ser un bien de uso, como se va a reemplazar por otro bien de uso, otro activo no corriente, porque existe la intención del ente de reemplazarlo. ¿Está claro?
Y la información adicional que pueda obtenerse hasta la fecha de emisión de los estados contables. Hay una consulta en el chat. Sí, profe, me dice, bueno, no es la consulta. Sigamos. Otra situación a tener en cuenta son las partidas de ajuste de la evaluación. ¿Qué son las partidas de ajuste de la evaluación? La partida de ajuste de la evaluación de los rubros del activo y del pasivo, ejemplo. Estos son ejemplos dados por la propia resolución técnica número 8. Amortizaciones acumuladas, componentes financieros explícitos o implícitos no devengados, previsión para cuenta de dudoso cobro, etc., se deducen o adicionan según corresponda directamente de las cuentas patrimoniales respectivas. Como su propio nombre lo indica, son partidas que ajustan la evaluación. El primer ejemplo, amortizaciones acumuladas. La amortización acumulada, ¿a qué partida ajusta? Hola. A los bienes de uso. Las amortizaciones acumuladas ajustan a los bienes de uso. Los componentes financieros explícitos o implícitos, o sea, aquellas partidas a devengar, ¿a qué partidas ajustan? A las deudas, a los pasivos. O a las cuentas por cobrar, si se trata de créditos. La previsión para cuenta de dudoso cobro, ¿a quién ajusta? A los créditos. A los créditos. Entonces, ¿qué dice la norma? Si existen este tipo de partidas que ajustan la evaluación, veamos, por ejemplo, ¿qué significa la previsión para cuenta de dudoso cobro? Es una contingencia. La previsión es una contingencia. Es algo que puede o no ocurrir. Previsionar significa prever que de las cuentas por cobrar, por experiencia o por conocimiento, hay una parte que es dudoso el cobro. Hay una parte que probablemente se convierta en incobrable. Entonces, ¿qué hago? La ajusto. Yo digo, tengo para cobrar 1.000, pero normalmente me pasa que en los últimos 3 años, en promedio hay un 5% que no he cobrado. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué hago? Es muy probable que ocurra lo mismo en este ejercicio, porque se vienen acumulando. O pasa que, por ejemplo, tenemos situaciones donde hay clientes que lo tenemos como crédito, cuenta a cobrar, pero se han presentado en concurso preventivo de acreedores o se han presentado en quiebra, le han pedido la quiebra. Entonces, pero es muy probable que ese crédito no se cobre, o si se cobre, no se cobre la totalidad del crédito, sino que haya una reducción. Para eso es el concurso. El concurso es un remedio legal, concurso de acreedores, la convocatoria de acreedores vulgarmente llamada, es un remedio donde un acreedor se presenta y dice, señores, tengo problemas para pagarle. Necesito que me condonen parte de la deuda o que me den más plazo. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros en nuestra contabilidad? Menos importe a cobrar. Entonces, ajustamos la evaluación de la cuenta por cobrar. Yo digo, tengo 1.000 según documentación, pero en función de la experiencia o en función de hechos específicamente ocurridos, existe la posibilidad que no cobre 50. Entonces, mi cuenta por cobrar ajustada es 1.000 menos 50. Y lo presento de esa manera en los estados contables. Lo presento neto, 1.000 menos 50. El rubro, cuentas por cobrar, aparece con 950. La nota debe decir, cuentas por cobrar 1.000, previsión para cuenta de dudoso cobro 50, 950. Y debo explicar en la nota, porque esa previsión me está ajustando también el resultado del ejercicio. Cuando constituyo la previsión, la constituyo contra una cuenta incobrable. Digo, deudores incobrables o presunto deudores incobrables, cuenta el resultado negativo, a previsión. Entonces, ¿qué pasa? Baja el resultado del ejercicio. Entonces, tengo que explicar por qué razón ha bajado el resultado del ejercicio, que en definitiva, el
valor que va a ser un indicativo de los dividendos que pueda o no distribuir la empresa. ¿Está claro? Entonces, nota también debo aplicar cómo he calculado la previsión y por qué la he calculado de esa manera. En el caso de la amortización acumulada, ajusto la evaluación de los bienes de uso con lo que se ha ido estimando periódicamente para cargar al estado de resultado. La amortización acumulada es lo que se ha ido cargando periódicamente en el estado de resultado. Cuando se constituye la amortización acumulada, ¿cuál es el asiento de origen? Amortización, cuenta de resultado negativo, a amortización acumulada, cuenta regularizadora del activo, bienes de uso, ya sea amortización acumulada rodado, instalaciones, muebles, lo que sea, es una cuenta que ajusta la evaluación del bien de uso con contrapartida al resultado. Entonces, ¿qué me dice la norma? Presentámela ajustando la evaluación. Presentámela dentro de la información complementaria, informándola de una manera separada. Entonces ya van a ver que en el caso de los bienes de uso, aparte de la nota, se presenta un anexo donde, bueno, lo mismo ocurre en el caso de propiedad de inversión, donde hay un anexo donde se muestra la evolución del rubro del inicio del ejercicio al cierre. Evolución significa mostrar cuánto había al inicio, las altas y las bajas del ejercicio, las amortizaciones del ejercicio, hasta llegar al valor al cierre de los estados contables. ¿Está claro? Vamos a compensación de partidas. Gracias. Compensación de partidas. Las partidas relacionadas deben exponerse por su importe neto cuando su compensación futura sea legalmente posible, si tengan la intención o la obligación de realizarla. ¿Se acuerdan que vimos un ejemplo hace rato? En el caso de impuesto a las ganancias a pagar y anticipos. Impuesto a las ganancias, ojo, ¿no? Tiene que ser anticipo del mismo impuesto. O sea que exista, acá dice, compensación futura sea legalmente posible. Si no hay posibilidad de compensarla en forma legal, no se puede compensar. No se puede compensar los saldos acreedores y deudores de las cuentas corrientes bancarias, que no hay una posibilidad futura de compensarla. Y no hay intención de hacerla tampoco. Son dos, es un activo y un pasivo. En este caso, si existe la posibilidad y la intención de hacerla, se debe presentar la compensación. Ejemplo, lo que vimos al principio de la charla con las un par de situaciones que le presenté. Impuesto a las ganancias a pagar y anticipo impuesto a las ganancias. No es un ejemplo correcto, y se los digo a futuro, para un examen final. La compensación de IVA, muchas veces dan como ejemplo la compensación del IVA, y el IVA no tiene nada que ver con lo que es materia de compensación, sino que tiene una modalidad específica de liquidación que al cierre del ejercicio se presenta IVA a pagar o IVA a saldo a favor. O sea, es un ejemplo que no se debe dar en el caso de compensación, en el caso del IVA. Sí es un ejemplo válido el de impuesto a las ganancias, donde si el saldo a pagar es mayor que lo anticipado, tenemos una carga fiscal. Si el saldo a pagar es menor que lo anticipado, tenemos un crédito que forma parte del rubro otros créditos. También se pueden compensar los sueldos con los anticipos de sueldos a ser compensados con el saldo de sueldos a pagar que hayan los estados contables. Ojo, ¿no? Si se supera ese valor, no se puede compensar, porque ya es un anticipo que sería un crédito para la empresa. No sé si se me entendió esto último. Yo tengo para pagar el sueldo, normalmente lo que hay al cierre del ejercicio, supongamos cierre de diciembre, tenemos como saldo de sueldo a pagar el sueldo al cierre del ejercicio, o sea, el sueldo de diciembre. Si hay anticipos que van a disminuir el sueldo a pagar de diciembre, se compensa. Si hay anticipos que van a ser compensados en ejercicio con sueldos futuros, esa parte no se compensa. O sea, solamente se compensa lo que es legalmente posible. El caso del sueldo tiene un tema legal que no se puede anticipar más del 20% del sueldo, y
Y lo que supera ese valor, y obviamente lo tenemos que tener aclarado en notas, si a ustedes les toca una situación así en el parcial, si no aclara nada, quiere decir que el sueldo a pagar se compensa con el anticipo de sueldo. Si hay una aclaración que dice no todo el anticipo de sueldo se va a compensar con el sueldo a pagar, entonces esa parte no es compensada. Modificación de la información de ejercicios anteriores. Leamos textualmente lo que dice la norma, poniendo énfasis en los signos de puntuación. Dice, deben adecuarse las cifras correspondientes al estado de situación patrimonial del ejercicio precedente cuando existan modificaciones de la información de ejercicios anteriores que lo afecten, al solo efecto de su presentación comparativa con la información del ejercicio. ¿Se acuerdan cuando les comenté al principio que se debe modificar? Si hay información de ejercicio anterior, lo que se debe modificar es la columna que dice anterior, al solo efecto de su presentación comparativa. Sigo leyendo. Por lo tanto, esas adecuaciones no afectan a los estados contables del ejercicio anterior ni a las decisiones tomadas en base a ellos. O sea, solamente lo modificamos cuando tenemos solamente a los fines comparativos. Las modificaciones pueden generar un ajuste de resultados de ejercicios anteriores, que lo van a ver oportunamente con resultados cuando veamos estado de evolución del patrimonio neto. El último párrafo, por lo tanto, esas adecuaciones no afectan a los estados contables del ejercicio anterior ni a las decisiones tomadas en base a ellos, hay que tenerlo en cuenta. Ya está, los estados contables están cerrados, no se modifican, la firma está certificada, ya se tomaron decisiones sobre ellos y la decisión está correctamente tomada. Hubo un error, hubo una modificación en una política contable, hay un ajuste, ese ajuste debe generar una modificación solamente a los fines comparativos en la columna que dice anterior. ¿Está claro? ¿Se acuerdan que en la información comparativa, cuando les mostré hace rato el modelo, tenemos una columna interna que dice actual, que es el cierre del ejercicio actual, y una columna externa que dice anterior? Bueno, a eso se refiere esta modificación. El capítulo 4 del RT8 se refiere al estado de resultados, o estado de recursos y gastos, para entes sin fines de lucro. El capítulo 5 al estado de evolución del patrimonio neto y el capítulo 6 al estado de flujo de efectivo. Los 4 estados básicos están tratados de esta manera. Los 4 estados básicos tienen el mismo orden de obligatoriedad. Didácticamente, nosotros le damos por un lado el estado de situación patrimonial, el estado de resultado y el estado de evolución del patrimonio neto, y luego al final el estado de flujo de efectivo, es solamente por una cuestión didáctica. Pero no quiere decir que el estado de flujo de efectivo que informa respecto a la evolución financiera durante el ejercicio del ente sea menos importante que los otros 3 estados. Está claro, esto me han pedido especialmente, el profesor Torres me ha pedido especialmente, a mí y a todos los colegas, que aclaremos esta situación. No hay uno que sea superior a otro, los 4 tienen el mismo rango de importancia y cada uno tiene un tipo de información que es útil en la medida que corresponda, porque los estados contables informan sobre la situación patrimonial, la foto y la evolución económica y financiera del ente, la película de la evolución económica y la película de la evolución financiera. O sea que toda la información en conjunto es importante. Vamos a... Profe. Sí, señor. En la filmina anterior, donde decía que había que corregir los ejercicios anteriores, solamente sirven para los fines comparativos con el ejercicio actual. Sí, solamente para fines comparativos. Por eso te decía, lo leí textualmente, poniendo énfasis en, siempre hay que poner énfasis en la coma y los puntos, para pararnos en el punto exacto. Sí, te decía, solamente para fines comparativos corregimos los datos iniciales. Acuérdense que los datos iniciales, también les dije que se expresan punta a punta. Ustedes dicen, pero encontré 12,
pasó toda la contabilidad 2 diciendo que no se represa el rubro caja y banco. Y no se represa. Y no se va a represar nunca porque el activo expuesto y la mecánica del ajuste por inflación es represar las partidas no expuestas para reflejar el cambio en el poder adquisitivo de las partidas expuestas. Pero ¿qué pasa en este caso? Solamente a los fines comparativos, no puedo comparar el saldo de caja y banco al 31/12 del 2020 con el saldo de caja y banco al 31/12 del 2021. Estoy comparando moneda de poder adquisitivo del 2020 con moneda de poder adquisitivo del 2021. Entonces, ¿qué hago? A los fines comparativos las represo. Pero no es que estoy represando caja y banco, sino que solamente estoy represando punta a punta todo el contenido de los estados contables del ejercicio anterior. Y en el caso de las modificaciones, también las tengo en cuenta solamente a los fines comparativos. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sí. Bueno, vamos a la resolución técnica número 9. La resolución técnica número 9 prevé normas particulares de exposición para entes comerciales, industriales y de servicios. Y esta tenemos en el capítulo 3 la caracterización de los rubros y la enunciación de su contenido. Está textualmente en las diapositivas, está textualmente el contenido de cada uno de los rubros. Y leerlos va a resultar demasiado aburrido, entonces vamos a ir pasando rápidamente los rubros que tenemos dentro del estado de situación patrimonial. Caja y banco, valores de poder cancelatorio y liquidez similar al dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Insisto acá en la cuestión, saldo deudores de bancos. Los saldos acreedores de bancos van a formar parte del rubro préstamos en el pasivo. ¿Está claro? Luego tenemos inversiones, que son las inversiones temporarias y las inversiones permanentes, que bueno, hay que analizar respecto a lo corriente y no corriente de cada uno de ellos. Ahí tenemos ejemplos de las inversiones que están incluidos dentro de la resolución técnica número 9. Créditos, y acá acá me voy a detener un poquito, algo que ya más o menos lo fuimos charlando durante esta charla. Dice, son derechos que el ente posee contra tercero para percibir suma de dinero u otros bienes o servicios, siempre que no respondan a otro rubro, que pueden ser derechos que el ente posee contra tercero para percibir suma de dinero, puede ser un plazo fijo, pero no es un crédito, es una inversión temporaria, por la definición de inversión temporaria. Acá en este rubro íbamos a encontrar la distinción entre créditos por venta y otros créditos. Y dentro de otros créditos tenemos el A y D. ¿Qué le suena A y D? NC. ¿Le suena algo? Dice específicamente la norma que en otros créditos se incluye el activo por impuestos diferidos como no corriente. O sea que ahí no tenemos problema en clasificar el activo por impuestos diferidos. Créditos por ventas. Dice textualmente lo que dice el RT9, los créditos por venta de los bienes y servicios correspondientes a las actividades habituales del ente deben discriminarse de los que no tengan ese origen. Punto. Los créditos por venta de los bienes y servicios correspondientes a las actividades habituales del ente, ¿qué quiere decir? La empresa vende bienes de cambio y vende servicios. Si esos bienes de cambio, esos servicios, los vende a crédito, ese crédito es crédito por venta. Si vende otra cosa que no sean los bienes de cambio y los servicios que hacen en la actividad habitual del ente, estamos en presencia de otros créditos. ¿Está? Y dice, entre estos otros créditos, se informarán por separado y como activo no corriente, es esto, los saldos activos netos por impuestos diferidos que se hubieran reconocido por la aplicación, de la sección respectiva de la resolución técnica número 17. ¿Qué es lo que dice acá? Créditos por venta por un lado y otros créditos por otro lado. Y acá es donde yo digo, podría haber incluido una tercera categoría de crédito en especie, que no lo hizo. Dice,
derecho que el ente posee contra tercero para percibir suma de dinero, otros bienes o servicios. No lo hizo y dijo, bueno, si reciben fondo de tercero para... se tiene una obligación de un crédito en especie, incluyanlo dentro del rubro bienes de cambio, bienes de uso o bienes intangibles. En el caso de los bienes de cambio, son los bienes destinados a la venta en el curso habitual de la actividad del ente, o que se encuentran en el proceso de producción para dicha venta, o que resultan generalmente consumidos en la producción de los bienes o servicios que se destinan a la venta. Así como los anticipo a proveedores por la compra de estos bienes. O sea que acá lo incluye solamente a los fines de la exposición dentro del rubro bienes de cambio. Se incluyen los activos biológicos. Los activos biológicos, ya vamos a ver cuáles son, están específicamente caracterizados como tales. Activos biológicos son las plantas y animales vivientes utilizados en la actividad agropecuaria y se excluyen de este rubro las plantas productoras, que son aquellas plantas vivas que permiten obtener productos agrícolas. Las plantas productoras son bienes de uso. Los bienes de uso, bueno, ya las conocemos a la definición de bienes de uso, porque vimos bienes de uso. No voy a detenerme en este caso. Acá está incluido los anticipos a proveedores por la compra de estos bienes. Acá se incluyen a las plantas productoras que estaban excluidas de los activos biológicos. No están dentro de los bienes de uso lo que son propiedades de inversión. Propiedades de inversión, bienes inmuebles, terrenos y construcciones destinados a obtener renta, locación o arrendamiento o acrecentamiento de su valor, con independencia de si esa actividad constituye o no alguna de las actividades principales del ente. Definición de activos intangibles. Otros activos que son, también vimos algo durante la charla de hoy, son los activos no encuadrados específicamente en ninguna de las anteriores, brindándose información adicional de acuerdo a su significación. Acá tenemos una definición de activos biológicos que alcanzo. RT46, entre paréntesis, que es el origen de la definición. La RT46 es la que modificó a la RT22, que es la que contiene normas para las entidades dedicadas a la actividad agropecuaria. Una definición de activos no corrientes destinada a la venta, que está incluida en la resolución técnica número 31. Veamos el pasivo. El pasivo tenemos por un lado las deudas ciertas, que pueden ser obligaciones ciertas, deudas con proveedores, préstamos contraídos, determinadas, que tienen certeza y monto exacto, y determinables, hablamos de deuda que tienen certeza y monto aproximado. Por ejemplo, la provisión. Una provisión típica del ejemplo, para ejemplificar, es la provisión para el aguinaldo, por ejemplo, para el sueldo anual complementario. Una provisión para impuesto a las ganancias, o sea, una deuda que tiene, que es cierta, pero el monto todavía no es exacto. Y por otro lado tenemos las previsiones, que son aquellas partidas que representan importes estimados para hacer frente a situaciones contingentes que probablemente no originen obligaciones para el ente. Dijimos que la contingencia, la consideración de hecho contingente, dice los efectos patrimoniales que pudieran ocasionar la posible concreción o falta de concreción de un hecho futuro tendrán el siguiente tratamiento. Las favorables solo se reconocerán cuando deriven de la aplicación del método del impuesto diferido. Lo vimos cuando vimos el activo por impuesto diferido generado como consecuencia de un quebranto impositivo en el impuesto a las ganancias. Y las desfavorables se reconocerán cuando deriven de una situación o circunstancia existente a la fecha de los estados contables. La probabilidad de que tales efectos se materialicen sea alta y sea posible cuantificando moneda de una manera adecuada. Si no ocurre la posibilidad esta de que sean
materialmente alta la posibilidad de que ocurra, que se puedan cuantificar, estamos en presencia de una contingencia que se va a tener que informar en los estados contables a través de una nota. Veamos el modelo del pasivo de la resolución técnica número 9. Este es el modelo. Pasivo corriente, pasivo no corriente. Por un lado, las deudas ciertas y por otro lado, las deudas contingentes que puedan cuantificarse, que su probabilidad de ocurrencia sea alta, y lo corriente y lo no corriente que está dado en función a la exigibilidad del pasivo. O sea, eran corrientes los pasivos que eran exigibles al cierre y lo que se estima que van a ser exigibles dentro de 12 meses posterior a la fecha de cierre. El orden, dijimos, cierto, primero lo cierto y después lo contingente, y desde lo menos exigible a lo más exigible. Y con esto doy por terminado lo que es el estado de situación patrimonial. Les invito a que vean la bibliografía. Estuvimos hablando de estados justinianos, dice Lucas. Me imagino que dice Justiniano, estamos 2 minutos, me dice, ya son las 8, pero yo tengo las 19:58. Con esto damos por terminado el estado de situación patrimonial, e insisto con la bibliografía, está bueno como bibliografía introductoria al tema, guía práctica para presentación, balance, guía práctica para su presentación, de Mariel Orieta, y en algunos casos sugiero repasar el contenido de los rubros, no quedarse solamente con lo que dice la resolución técnica 8, la resolución técnica número 9, sino que repasar el contenido de los rubros. Damas y caballeros, con esto doy por terminada la clase del día de la fecha. Muchas gracias y a clase práctica lo que no hayan ido durante el resto de la jornada. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Chao, chao. Chao, profe. Que anden bien.